columnas y nos quedamos explicando los tipos de columnas. Habíamos hablado en cuanto a la forma, ¿no? Y cómo se proyecta en la realidad o de qué manera se usa cada uno de estos tipos de columnas, ¿no? En las estructuras. Ahora, sí, nos quedamos entonces viendo todo relacionado a las formas de las columnas que se puede proyectar, ¿no? Y qué ventajas tiene cada una de ellas. Ahora veamos, bueno, también hemos visto qué tipo de columnas existen de acuerdo al refuerzo transversal. Bueno, hay con estribos y hay con espiral, ¿no? Y según las deformaciones, en análisis y diseño, estamos hablando de columnas cortas y columnas largas, ¿no? Por su análisis y diseño, hay dos clases de columnas, ¿no? O en todo caso, por su altura. Por su altura se clasifican estrictamente en dos tipos de columnas, las columnas largas y las columnas cortas. Las columnas cortas presentan deflexiones laterales que no afectan su resistencia y las columnas largas ven reducida su resistencia por la actuación de cargas laterales, ¿no? O por flexión lateral. ¿Ya? Y por el material podemos hablar que son dos tipos de concreto armado y compuestas. En muchos países del mundo, donde los edificios pasan por decir de los 100 pisos, ya las columnas de concreto, meramente concreto, ya no satisfacen por la cantidad de acero que requiere. Entonces, por lo tanto, ahí se usan columnas, digamos, compuestas, ¿no? Acero más concreto, ¿ya? Bueno, eso era una de las situaciones para seguir construyendo más pisos en algunos países del mundo, de aumentar la resistencia del concreto. Entonces, en ese afán de querer hacer edificios más altos en el mundo, ha obligado también a continuar la investigación en el caso del concreto, ¿no? Hay referencias, por ejemplo, en el Japón, que no sé si ya habría empezado la construcción porque estaba previsto empezar la construcción de un edificio más o menos de 1000 metros de altura, el más grande del mundo iba a ser. No tengo la información, pero estaba proyectándose y que iba a albergar prácticamente más de 150.000 habitantes, o sea, casi toda la ciudad de Huaraz, ¿no? O sea, toda la ciudad de Huaraz en un solo edificio. Más o menos iba a ser de 1000 metros de altura y se iba a utilizar concreto de ultra alta resistencia, lo que implicaba bajar las secciones de concreto, ¿no? Porque ustedes saben que, como hemos visto vamos a ver en adelante, la sección de columna está en función del F'C, ¿no? En función del momento de inercia, en función del desveltez, ¿no? Y la carga axial. Entonces, a mayor carga axial requiere más área si mantenemos un F'C bajo. Pero si aumentamos F'C, podemos bajar la sección o mantenerlo. De allí que hay toda una corriente de seguir investigando y aprovechar al máximo el concreto, ¿no? En los edificios altos en todo el mundo. Actualmente, pues hay edificios
El último edificio, el más alto del mundo, tiene 820 metros de altura, que es el edificio que está en Dubái, ¿no? Y bueno, ese edificio ha sido construido en gran parte por acero, ¿no? Pero a nivel de concreto de ultra alta resistencia aún no se ha usado, pero sí se ha usado concreto de alta resistencia, ¿no? Pero el de ultra todavía no se ha usado a plenitud. Entonces, en ese alcance, en ese afán, está la investigación sobre la calidad del concreto para diseño de columnas. Bien. Eh, Cuando hablemos cada una de los tipos de columnas largas o cortas, vamos a definir cuándo se define una columna corta y cuándo es una columna larga. Entonces, a partir de este momento, nos vamos a abocar, ¿no?, al diseño de columnas cortas de concreto armado. Entonces, las columnas cortas se pueden estudiar aquellas que solo están a comprensión pura y las otras sometidas a flexocompresión. Bueno, por teoría, podemos decir que una columna corta sometida a flexión pura puede ser estudiada o definida su resistencia en función de fórmulas muy rápidas, ¿no? Por ejemplo, acá, si el refuerzo, por ejemplo, transversal está constituido por espirales, la, la resistencia de la columna se puede calcular, ¿no? O la resistencia nominal de la columna se puede calcular en función de esta expresión, ¿no? Donde F'C es fundamental, AG es el área bruta de la sección y AST es el acero, digamos, transversal más el FI por el área del refuerzo transversal. Y si el refuerzo fuera constituido por estribos, la resistencia nominal en la columna está definido por esta fórmula que se ve acá, ¿no? Donde digo que la AST es el área del refuerzo de la sección y a su vez el área de la sección bruta del concreto, ¿no? Bueno, esto es un poco rápido para calcular, digamos, la resistencia nominal de una columna que tiene comprensión pura, o sea, no hay flexión acá, simplemente carga axial. Pero en la realidad, una columna casi nunca puede estar sometida a carga central. Es un poco difícil. Generalmente, por la acción de la resultante, puede estar en cualquier punto del área de la sección transversal de la columna, por lo cual implica, por lo cual transmite flexión a toda la columna, ¿no? Muy bien, entonces, sin embargo, para fines teóricos, les estoy indicando cómo se puede calcular la resistencia nominal de una columna cuando no tiene o está sometida a una comprensión pura. Son casos muy ideales, ¿no? Pero vale la pena teóricamente entenderlo, ¿no? En la práctica, todas las estructuras de concreto armado, pues todas las columnas, ninguna, será de mucha suerte que encontremos una columna de concreto en una edificación que esté sometida estrictamente a cargas centradas, ¿no? A carga solamente a comprensión pura. No ocurre. Generalmente,
son columnas sometidas a flexocompresión. Entonces, veamos ahora el análisis de columnas sometidas a flexocompresión. Bien, una columna sometida a flexocompresión más o menos se puede entender como que la carga axial no está en el centro del eje, sino está en cualquier punto de la sección con respecto al eje central de la sección, y hace que pueda producirse flexión en cualquiera de los sentidos. Entonces, voy a explicar, voy a la pizarra. Ahí vamos. Bien. Muy bien. A ver, vamos a explicar columnas cortas sometidas a flexocompresión. A ver. Bien. Vamos a suponer que tenemos una columna, ¿no?, de sección rectangular, si queremos, o cuadrada, que es lo más sencillo de explicar el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, esta columna tiene una altura h, ¿no? Y, bueno, va a tener un ancho b y una profundidad. Bueno, vamos a poner h acá y esto lo vamos a poner mayúsculo para ponerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta es una columna corta. Ya, entonces, el eje de la columna podríamos definirlo mediante estos ejes. Entonces, si fuera una columna estrictamente a compresión pura, la resultante estaría en este punto central del eje. Sin embargo, en la realidad, la columna puede tener, digamos, como punto de aplicación, por ejemplo, P último I. Entonces, si la resultante está en este punto, entonces prácticamente ya va a existir excentricidad. Si este eje es el eje X y este es el eje Y, entonces habrá una excentricidad a lo largo, ¿no? Este será una excentricidad en X y esto será una excentricidad en Y, ¿no? Entonces, puede estar en cualquier cuadrante la resultante última, ¿no? Entonces, por lo tanto, al momento ya de existir la excentricidad, esta columna ya trabaja a flexión. La flexión puede darse, ¿no? La flexión puede darse con respecto a X y con respecto a Y, dependiendo de la posición de la carga. En este caso, por ejemplo, está en el primer cuadrante, entonces ahí encontramos momento flector con respecto a X, por ejemplo. El momento flector con respecto a X deberá ser igual a la carga última multiplicado por
con respecto a X sería por EI. Y el momento, por ejemplo, alrededor del eje Y podría estar dado como la carga última multiplicado por la excentricidad en la dirección X, ¿no? Entonces, ya, muy bien. Estos momentos pueden ser valores que dependen mucho de la excentricidad. Por eso que la excentricidad se define, por tanto, la excentricidad se define como el momento, perdón, como la carga E sobre, sería la carga E, a ver, perdón, el momento último, vamos a borrar, estaría definido, ¿no? El momento sobre P último. En este caso, si hablamos de momento en X, estos también son últimos, ¿no? El momento último, y entonces para cada uno habrá pues un momento último que vendrá a ser acá el momento último en la dirección Y sobre el P último, ¿no? Y podemos tener que la excentricidad en Y sería el momento último con respecto a X, ¿no? Debe ser sobre PU. Bien, entonces, explicando la flexión que se puede producir en la sección de columna, la flexión se da dependiendo de la excentricidad. Esta explicación nos lleva a definir qué tipo o qué forma de sección de columna necesitamos, ¿no? Acá lo he hecho la teoría de una columna, pues evidentemente simétrica, de dimensiones B por H. Sin embargo, en la práctica va a depender la forma va a depender de cómo resulte el momento, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá. Algunos ejemplos. Si el momento, por ejemplo, ¿no? Si el momento mx es considerable, ¿no? Si el momento alrededor del eje X es considerable, entonces requiere mayor inercia, ¿no? Entonces requiere mayor inercia ¿no? En la mayor inercia en la dirección opuesta, ¿no? Por ejemplo, miren, si vamos a la figura, si yo tengo un momento alrededor del eje X, un momento con respecto al eje X, ¿en qué dirección debo tener más inercia? Debo tenerlo en la dirección Y, ¿no es cierto? ¿Correcto? Porque el momento flector mayor está con respecto al eje X y entonces trata de girar con respecto
a ese eje, pero requiere más inercia en el otro sentido, ¿no? Es decir, así, si lo vemos en planta, por ejemplo, a ver, entonces, el momento, a ver, para el ejemplo, bueno, no hice bien, un ratito. Entonces, viéndolo, para el ejemplo, debería ser así. Ahí estamos. Entonces, acá tenemos los ejes. Está X y está Y. El momento se está produciendo alrededor, por ejemplo, en ese sentido, este sería el momento alrededor del eje X, con lo cual es posible que la carga esté por acá, ¿no? Por ejemplo, ahí, este sería el EX y este sería el Y, porque está en ese punto. Entonces, el momento vendrá a ser igual a P último multiplicado por EI, momento con respecto a X. Entonces, noten ustedes que si esto es B, entonces esto es H. Entonces, su momento de inercia de esta sección con respecto a su centro de gravedad es B por H al cubo sobre 12. Entonces, el momento de inercia, ¿no?, con respecto a su centro de gravedad, ¿no?, en la dirección Y es este valor. Entonces, por lo tanto, como el momento es mayor acá, hay que considerar mayor rigidez en ese sentido. Y si fuera en el otro lado, si la fricción fuera mayor a lo largo del eje X, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos diciendo si el momento X es considerable, entonces se requiere mayor inercia en la dirección opuesta, ¿no es cierto? Y estamos indicando esto. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ingeniero, la primera, ¿me escucha en primer lugar? Sí. La primera duda que se me da es, ¿hasta qué tamaño se considera columna corta? Ya, en su momento vamos a explicar, como les dije, las características de altura. Está relacionado, la columna corta está relacionada directamente entre la relación de la altura al área, ¿no? Por ejemplo, yéndole que es al ejemplo más simple, ¿no? Eh, una probeta de concreto. Saben que tiene una sección circular, ¿no? O un diámetro de 15 centímetros y una altura de 30. Podríamos esa columna considerarlo corta en función a la carga que va a resistir. Pero ¿qué pasa si mantenemos esa sección de 15 centímetros de la probeta y la ponemos de 2 metros y le aplicamos carga vertical, incluso excéntrica? Entonces, esa columnita de 2 metros, con respecto a su sección, se puede volver esbelta, ¿no? Entonces, está en relación a la altura y a la sección. Pero, ¿qué pasa? Una columna de vivienda, por ejemplo, que tiene 2,50 de altura y le pongo una sección, por ejemplo, de 10 por 10, esa columna sería esbelta, ¿no? Y si le pongo a esa columna
de 2,50 de altura, le pongo una sección de 1 metro por 1 metro, por ejemplo. Esa columna es sumamente corta, ¿no? Porque la flexión que se da, eh, digamos, se espera de mucha resistencia. Pero sin embargo, en base a tu pregunta, ¿cómo te llamas? Menacho. Llame Nacho, a ver. Entonces, en síntesis, quiere decir que la columna corta va a ser referenciado con la esbeltez de la columna. Va a ser referenciado con su altura. Menacho. Ya, como les decía, a ver, de acuerdo a tu pregunta, sería bueno siempre compartir la concepción para todos. Les decía, por ejemplo, si yo tengo una columna, por ejemplo, en la que esta sección es, por ejemplo, 20 por 20. Y entonces esta altura, por ejemplo, es, vamos a suponer, 3 metros. Esto ya puede tender a ser esbelta, ¿no? Puede ser esbelta. 20 por 20 por 3 metros de altura, dependiendo de la carga. ¿Ya? Puede ser esbelta. Pero ¿qué pasa si esta columna le pongo otra sección? ¿No? Otra sección, por ejemplo, de 40 por 40. Entonces, ya no es esbelta, sería corta, ¿no? Manteniendo la altura. ¿Ya? Entonces depende mucho la relación de área, la altura. Pero lo vamos a ver más a detalle en adelante, ¿no? Entonces, sin embargo, solamente lo hago por explicar y responder la pregunta. Ya, seguimos. Entonces, queda claro que las columnas sometidas a flexocompresión está definido por la posición de la carga última en cualquier cuadrante de la sección de columna, ¿no? Incluso la resultante pueda que esté dentro de la propia sección, como puede estar fuera, ¿no? No necesariamente la resultante, su línea de acción esté adentro, ¿no? Puede estar afuera, porque todo depende de la sección, ¿no? O sea, un poco para explicar, les decía, a ver, eh, o sea, la fuerza resultante, por ejemplo, este es X, este es Y, y no necesariamente la carga puede estar en este punto, ¿no? Por ejemplo, acá. Puede estar por acá, puede estar por ahí, en la que puede estar ahí la carga última, o puede estar por acá, dentro de la decisión afuera. Es más, de repente puede estar a lo largo del eje, por acá, por acá, por acá, o también por acá, por acá, por acá, o sea, en cualquier punto. Entonces va a depender, ¿no? Por ejemplo, cuando la línea de acción de la resultante en una columna está fuera de su sección, entonces quiere decir que la flexión es muy fuerte, por tanto, hay que considerar aumentar la sección o darle las características de resistencia para soportar esa, esa flexión, ¿no? Bien, entonces, entendido la teoría, que es una columna en flexocompresión, pasamos a ver más la parte teórica
Bien, entonces, lo que les he comentado se reduce a lo siguiente. Una columna sometida a flexo-compresión puede considerarse como el resultado de la acción de una carga excéntrica, como les he indicado en el esquema, o como el resultado de la acción de una carga axial y un momento flector, dependiendo. Entonces, para el análisis, ¿no? Para el análisis, la excentricidad de la carga axial se tomará con respecto al centro plástico o al centro de gravedad, lo que hemos explicado. Este punto se caracteriza porque tiene la propiedad de que una carga aplicada sobre él produce deformaciones uniformes en toda la sección. Ya bueno, eso vamos a explicarlo enseguida. En secciones simétricas, el centro plástico coincide con el centroide de la sección bruta. En secciones asimétricas, coincide con el centroide de la sección, con la sección transformada. Conforme la carga axial se aleja del centro de plástico, la distribución de deformaciones se modifica, que se muestra en la figura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hemos explicado hasta aquí qué cosa es una columna, ¿no? ¿Qué es una columna en flexo-compresión? Entonces, ahora vamos a la pizarra y explicamos qué sucede con esos esfuerzos en las columnas cuando la carga es excéntrica, lo que acaba de mencionar. Entonces, vamos a la pizarra. Bien. Como les había comentado, aquí en esta columna, la posición de carga en cualquier cuadrante produce flexión en cualquiera de los ejes. ¿Ya? Entonces, pero, ¿qué sucede con los esfuerzos? O sea, a ver, ¿qué sucede con los esfuerzos en las columnas? Entonces, acá ponemos respuesta de esfuerzos en la sección respuesta de esfuerzos en la sección de columna, ¿no? Sometida a flexo-compresión. Bien, si nosotros que hemos dibujado la columnita acá, a ver, vamos a ponerlo por acá la figura nuevamente. Ahí estamos dibujando la columna nuevamente. Ya. Bien, entonces, como respuesta, ya, como respuesta tenemos acá, por ejemplo, como les había dicho, la carga puede estar aquí en el centro, puede estar en cualquier lado, o finalmente como resultante puede estar así. Una carga última, que lo podemos llamar P1, y un momento último, que puede estar de esa manera, ¿no? En ese punto. Entonces, si hacemos un corte, por ejemplo, por acá, un corte 1-1, y lo vemos en planta, y en una proyección frontal, entonces, a ver, digamos, en una proyección frontal, ¿no? Vemos, viendo
en una proyección frontal, viendo en una proyección frontal, tenemos, por ejemplo, hacemos en la sección 1.1, ahí. Entonces, ¿qué va a pasar ahí como respuesta en una sección frontal? La carga está por acá. Vamos a suponer que la carga esté exactamente centrada. Centrada. Entonces, la respuesta de esfuerzos, ¿cómo es? Bueno, acá lo vamos a... Esa es una sección. Entonces, la respuesta de esfuerzos es constante, ¿no? ¿No? Entonces, esto, por ejemplo, puede ser la respuesta de esfuerzos sigma, ¿no? Y a su vez, la deformación también es constante. Por ejemplo, la deformación también es constante a lo largo, ¿no? O sea, hay una deformación constante perfectamente. Ahora, pero ¿qué pasa si tenemos una sección en la que ya no estamos en el eje, sino estamos, por ejemplo, a una excentricidad, por ejemplo, por acá? Ahí, hay una excentricidad ya. Y acá está P último. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta de esfuerzos? La respuesta de esfuerzos, en este caso, va a ser, de repente, vamos a suponer que sea trapezoidal. Va a ser trapezoidal, ¿no? Bien, o también puede, y las deformaciones también va a ocurrir que van a tener esa forma. Estos son los esfuerzos y estas son las deformaciones. Entonces, va a tener deformaciones constantes si la carga está exactamente en el centro y si la carga está, digamos, alejada del centro de la sección de columna, los esfuerzos son de esta manera. Pueden ser trapezoidales, pueden ser triangulares y todo lo demás. Pero ¿qué pasaría? A ver, más acá voy a hacer otro gráfico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en una sección donde, por ejemplo, la acción de la carga esté por acá, ¿no? Y este es el centro, esta es la excentricidad y este es P último. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en términos de esfuerzos? Va a ocurrir esto. Va a ocurrir tracción en una zona, en esta zona, el acero, el concreto se va a traccionar y en la otra zona se va a comprimir, ¿no? Igual, el diagrama de deformaciones es esto, ¿no? Deformaciones, esfuerzo. Lo que pasa, si hacemos una similitud en vigas, sería lo que está pasando en vigas, ¿no? Es una simulación de viga acá, donde hay una parte traccionada y una parte comprimida. En columnas, cuando se diseña, hay que tomar en cuenta que esto no ocurra. O sea, no debe ocurrir
el diseño de columnas con acero, con acero, diré, con concreto en tracción. ¿Ya? Los muestro esto para fines de tener conocimiento con mucha claridad y nunca diseñen columnas que produzcan tracción. Entonces, de allí que les decía a ustedes que las formas de la sección de columna, ya sea I, H, L, lo que sea, comienzan a jugar su papel en función de estos requerimientos. Si, por ejemplo, la carga axial está a lo largo de este eje, del eje X, por ejemplo, estrictamente a lo largo del eje X, y sale de la sección, entonces es posible que la otra zona de la sección de columna se traccione. Y entonces, como yo ya no puedo satisfacer con más, con esas dimensiones, esta característica, ¿qué tengo que darle? Mayor inercia en esa dirección, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, esta es la explicación de una respuesta de esfuerzos internos de la sección hacia una carga externa que puede estar dados en flexión. Entonces, el diseño, en lo ideal en el diseño es que esté así o que esté así, o máximo que los esfuerzos sean triangulares. Por ejemplo, bueno, vamos a borrar. Máximo máximo podemos pensar que sea triangular, es decir, acá un esfuerzo máximo y acá un esfuerzo igual a 0, como máximo. Esto se puede permitir en la norma de diseño, pero esto no. Ese tipo de diseño, muy bien. Entonces, como ya les expliqué en figura, en pizarra, de qué se trata, ¿no? La respuesta del esfuerzo en la sección de columna sometida a flexión, ahora vamos a la teoría y decimos lo siguiente. Bien, entonces lo que les he explicado se reduce a lo siguiente. Tenemos una sección de columna en la que la carga está actuando en el centro de la sección de columna y por tanto la respuesta de esfuerzos o deformaciones es constante. ¿No? Es constante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en una situación que la carga última P está en un rango, digamos, de que la excentricidad es menor a h sextos, donde h es el tamaño de la sección en esta dirección? Entonces, cuando la excentricidad es menor que h sextos, más o menos las deformaciones o los esfuerzos tienen esta característica, E1, E2. Y cuando la excentricidad es exactamente o está igual a h sextos, nos produce un diagrama triangular de deformaciones que es 0 en el extremo y máximo en el otro, ¿no? Como les decía, hasta acá se puede entender el diseño. En cambio, para comprobar que si la sección está en tracción, entonces ocurre cuando la excentricidad es mayor a h sextos. Entonces, y cuando es mayor a h sextos, ¿qué va a pasar a las deformaciones? Hay una deformación en tracción y una deformación en compresión. O también un esfuerzo en tracción y un esfuerzo en compresión. Esto no se recomienda en el diseño. O sea, una columna nunca puede trabajar en tracción. Todo debería ser aprovechado en compresión. Muy bien. Como habíamos dicho,
Una columna con una determinada distribución de acero y dimensiones definidas, ¿no? Repito, una columna con una determinada distribución de refuerzo y dimensiones definidas tiene infinitas combinaciones de carga axial y momento flector que ocasionan su falla, ¿no? Por lo que es equivalente que las cargas axiales que ocasionan el colapso varían dependiendo de la excentricidad con que son aplicadas, como les había dicho en la teoría, ¿no? Ustedes tienen la sección de columna, entonces, en esa sección de columna hay infinitas posibilidades de aplicación de la resultante vertical, con lo cual hace que haya infinitas excentricidades y con lo cual hace que haya infinitos valores de momento y, como conclusión, infinitas combinaciones de carga y momento, que hacen que en algún momento pueda ocurrir la falla. Hablando en otras palabras, eh, un, un, bien, les decía que esas infinitas posibilidades de aplicación de carga y momento, o esas combinaciones de las dos, nos lleva a la falla, ¿no? Nos lleva a la falla. Y entonces, en columnas, al igual que en vigas, una sección puede fallar por compresión, por tensión o por falla balanceada, ¿no? Cada una de las cosas tiene su explicación, ¿ya? Entonces vamos a iniciar a estudiar los tipos de falla en columna, salvo alguna pregunta en relación al entendimiento de la flexión en columnas. Si no hubiera, pasamos a ver los tipos de falla en columnas, ¿no? Entonces, como sigo indicando, la sección de una columna tiene infinitas combinaciones de carga y momento, ¿no? Y como las infinitas combinaciones de carga se pueden dar en la sección de columna, hay una combinación que lo puede llevar a la falla. O sea, hay una combinación de carga y momento que lo puede llevar a la falla a la columna. Y esa falla puede ser por compresión, por tensión o falla balanceada. Entonces, concluyendo, cualquier columna puede presentar tres tipos de falla, ¿no? Los tres tipos de falla, que dependen estrictamente de la excentricidad de la carga que actúa sobre ella.
Repito, los tipos de falla, ¿no? Son tres y que dependen de la excentricidad de la carga, ¿no? Que actúa la resultante, ¿no? Que depende de la excentricidad donde actúa la carga. Bien. Una conclusión que dice, si la excentricidad es pequeña, si la excentricidad es pequeña, la falla será por compresión. Esa es una condición importante. Vayan viendo esto, miren. Acá. Si esta es pequeña, la falla es por compresión. O sea, si la excentricidad es pequeña, la falla será por compresión. En cambio, si la excentricidad es mayor, la falla será por, que podemos llamarle, la falla será por tensión o por fluencia del acero. O también puede tener una falla balanceada, ¿no? ¿Y cuándo ocurre esta falla balanceada? Vamos a ponerlo acá en otro color y decimos, por ejemplo, ya podemos ponerlo, a ver, ya, podemos ponerlo ahí. Entonces, caracterizamos tres cosas. Eso ya de sentido común, que ir en el sentido común de la ingeniería. Si tenemos una excentricidad pequeña, se espera una falla por compresión. Pero si hay una excentricidad mayor, la falla es por fluencia. Y cuando ocurre, digamos, una condición balanceada, la falla es balanceada, como dicen, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, para estudiar los distintos de falla, vamos a suponer una sección de columna que tiene el siguiente detalle. Como hemos dicho, cada columna puede presentar tipos de falla distintos. Cada una cuenta con tres juegos de ecuaciones que definen su resistencia, ya sea en términos de carga axial y momento resistente, o en términos de carga axial resistente para una determinada excentricidad. El procedimiento para determinar estas ecuaciones es sumamente sencillo. Es similar a lo que hemos estudiado, una sección de viga. ¿Cómo hemos hecho? Hemos supuesto una sección rectangular y hemos supuesto un bloque rectangular de esfuerzos, acero en compresión y acero en tracción, y hemos establecido el equilibrio, lo que hemos hecho en vigas. En la misma lógica se utiliza para analizar secciones de columna para los distintos tipos de falla. Entonces, primero, demos una nomenclatura para el análisis de los distintos tipos de falla, ¿ya? Tenemos entonces una sección de columna, ¿ya? Que tiene una dimensión H en esta dirección, en la dirección podríamos llamarlo X, tenemos una dimensión B en el otro sentido, tenemos un peralte D, que en este caso a la izquierda lo consideramos una línea digamos de colocación de refuerzo principal, ¿no? Ya, área de acero, ¿ya? Y en la otra línea a la derecha lo consideramos un acero, ¿no? En compresión. Pero igual como el concepto que le decía en vigas, el peralte efectivo está desde el centroide del acero en tracción hacia el punto medio, hacia la fibra comprimida de la sección. Luego tenemos una excentricidad con respecto al eje
del acero de refuerzo en tracción hasta la aplicación de la carga nominal. Y también una excentricidad de la carga nominal llamado E desde el punto de aplicación de la carga hacia el centro plástico, ¿no? Y D' es la distancia igual desde la fibra más comprimida al centroide del acero en compresión. Entonces, ya para ustedes le es familiar qué es D, qué es D'. Le es familiar. Y también le es familiar qué cosa es AS y qué es A'S. Lo que ahorita estamos aumentando solamente la excentricidad y Pn. El resto ya para ustedes sí es familiar. Muy bien. Entonces, a partir de esta nomenclatura, vamos a estudiar la falla por compresión. Un ratito.